El siguiente escenario es real y corresponde a la boleta de pago de un ciudadano salvadoreño que gana $590 al mes. Estoy diciendo salvadoreño por quienes nos ven en otros países, porque seguramente, aun cuando hay cierto común denominador en los países de Latinoamérica, en cada país cambian los índices, las tasas y además la moneda. Insisto, esto es para El Salvador. Le pregunté a alguien que gana esto cuánto le descuentan al mes, cuánto tiene que pagar en impuestos. Y me mostró su boleta y me dijo que, entre otras cosas, al IS 1771, al fondo de pensiones 4280, al ISR, que es el impuesto sobre la renta, 23.63. Y claro que el de la renta cambia de acuerdo a sus ingresos. Y también, como el que me dio su boleta es un experto en esto, me contó que él paga aproximadamente $120 en gasolina para transportarse, y que por cada, déjeme ver si lo encuentro, sí, que por cada galón que él compra tiene que pagar .20, y que por cada galón tiene que pagar también de impuesto .16. Este impuesto se llama FEFE. ¿Lo escucharon antes? Pues yo nunca. Es algo así como, ¿qué significa, hermano Fernando? ¿Tampoco sabe? Me dijeron que es, ¿el qué? Gríteme. Sí, finalmente es algo así como un impuesto de estabilización como consecuencia de la guerra. O sea que no nos hemos estabilizado. Y algunos dramáticos no se van a estabilizar nunca. Entonces, por eso el impuesto sigue. Pero además de eso, tenemos que pagar, se me olvida el otro, el fovial. El fovial es .2 también. Bueno, se los voy a resumir. Me dijo de que en porcentajes le descuentan el 27.5% sin hablar del IVA. Porque con el IVA sabemos que hay que pagar el 13% en todo lo que consumimos. Así es que aproximadamente a él le descuentan 30% de sus ingresos, que le viene quedando como 415, 420 por ahí en dólares. Yo le pregunté, y ahora les pregunto a ustedes, ¿les parece justo pagar todo esto en impuestos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están felices de que paguemos todo esto? Bueno, si no están de acuerdo y alguna vez se les cruzó por la mente, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, para fortuna nuestra, nuestro Señor dejó muy en claro este asunto de los impuestos. Todo sucedió en el siguiente contexto histórico. Tras la trilogía de las parábolas del rechazo, estudiamos la última el domingo, en las cuales recordarán, en cada una fue un juicio contra los religiosos. Ellos se dieron por aludidos, desde luego. Ahora, según ellos, es la oportunidad de contraatacar. Es el tiempo de responder las acusaciones que nuestro Señor les hizo. Y para ello diseñaron una cantidad de preguntas, por supuesto, para presionarlo, con la intención de que al responder
nuestro Señor se condenara a sí mismo, tanto en política como en religión. Y eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado A pagar impuestos. Vayan a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y vamos hasta el verso 15. ¿Listas sus Biblias? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos. Mire, los muy cobardes no fueron ellos. Enviaron a sus estudiantes. Y con ellos a los herodianos. Usted se preguntará, ¿y estos de dónde salieron? Ya les explico. Diciendo, maestro, les cuento luego lo que le dijeron. Primero oremos y pidamos la guía del Señor. Padre, te rogamos que hables a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Esto era una reunión clandestina. Propósito, sorprender al Señor. Tenderle una trampa. Dos grupos casi contrarios se confabulan. ¿Quiénes? Los fariseos y los herodianos. Los fariseos ya los reconocemos, pero ¿quiénes eran los herodianos? Eran algunos seguidores de la dinastía herodiana. No eran amigos de los fariseos, ni un poco. Pero aquí los muy cobardes que tenían temor de arremeter en forma directa, se unieron con la idea de provocar que nuestro Señor hiciera una declaración subversiva en contra de Roma. Porque si lo conseguían, eso era rebelión y tenía que ir no a prisión, sino ser ejecutado. Y de esta forma ellos limpiaban sus manos. No se tenían que manchar de sangre. Noten que no fueron en forma directa. ¿Por qué? Porque seguramente pensaron, Él ya nos conoce, mientras que a nuestros estudiantes no. Así que intentemos sorprenderlo, que se sumen a los herodianos y así no quedamos en evidencia. Pero había algo más en su treta. Planearon adularle y pedirle consejo. Es que dice el famoso pensador que no hay mejor forma de adular a un incauto que pidiéndole consejos. Así que si a usted se le acerca a alguien a pedirle consejo y usted se siente muy elogiado, cuidado. Vean el verso 26, ahora se los demuestro. 16, perdón. Y le enviaron sus discípulos y le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Vaya adulación, ¿no? Parecían como de la capilla estos. Y luego le dicen, el verso 17, dinos pues, ¿qué te parece? O sea, le están pidiendo un consejo. Aquí voy a hacer una pausa a la historia para intentar aplicarla a mi propia historia y debo escribir esto en mi cuaderno de vida. Y quizás algunos deberían escribirlo conmigo. Primera cosa. Los críticos siempre se unen a los críticos. ¿Cómo es que estos, siendo enemigos, ahora resulta que están confabulando? ¿A qué hora de la historia se conocieron? Ya ustedes saben la frase trillada de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así resultó.
Y repito, los críticos siempre se unen a los críticos. Los detractores, los murmuradores, siempre se unen a los detractores. Por ello, si usted ha tomado la noble y muy valiente decisión de hacer algo en la obra del Señor, y ese hacer algo puede significar levantar la mano y recibir al Señor, puede significar dar el paso de fe y bautizarse, puede significar empezar a servir, puede significar arreglar su vida romántica, puede significar querer honrar a Dios. Si usted ha tomado esa decisión, bueno, le estoy diciendo que seguramente pronto los críticos se sumarán a los críticos y van a arremeter contra usted. Y no le debe sorprender. ¿Por qué? Usted va a decir, mire, tanto tiempo en mi vida haciendo lo que me viene en gana y nunca a nadie le importó mi vida, pero ahora parece que a todos les importa. Sí, pero no se sorprenda, era de esperar. Es que antes usted no había sido reclutado, usted no se había enlistado en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted está ahí y está en el frente de la batalla. ¿Tiene que esperar que arremetan contra usted? Y ya este predicador le está advirtiendo que estos se van a unir. De hecho, vale la pena preguntarnos, ¿y cómo es que estos se unieron los unos a los otros? Si no se conocían. Bueno, saben que sucede mucho aquí en la iglesia y yo siempre sonrío. A veces me enfado un poco, pero cuando recuerdo este pasaje sonrío, porque yo me digo, son 6 cultos oficiales en la iglesia, sin dejar de mencionar otras actividades de los ministerios. ¿Cómo es posible que el detractor del culto del domingo a las 7 se ha terminado confabulando con el detractor del jueves a las 7? ¿Cómo se conocieron? ¿Quién los presentó? Es como si hay una vibración negativa que los une. Son increíbles. Pero eso va a pasar. A esto hay que sumar que no solo tienen interés en juzgarle, en criticarle, en murmurar, tienen interés de lastimarle. No olvide que tienen un motivo más allá del que usted supone. Y de hecho, ese es el otro punto que yo debo escribir en mi cuaderno de vida. No todo elogio implica adulación, pero sí toda adulación implica motivo oculto y casi siempre mezquino, malicioso, malvado. Oiga, ¿cuál es la diferencia entre un elogio y una adulación? El elogio regularmente es sincero, es noble, sin motivación oculta. Regularmente viene del corazón de una persona con madurez. En contraste, la adulación siempre nace en un propósito mezquino, oculto, de una persona maliciosa, manipuladora y por supuesto nada sincera. Aquí la pregunta de oro sería, sí, pero ¿y cómo hacemos para diferenciar una cosa u otra? Porque la frontera es una línea tan delgada que un elogio fácilmente se convierte en adulación o viceversa,
¿Y cómo puedo yo saber el corazón de esas personas? Nuestro Señor sabía que eran aduladores porque Él puede ver el interior de la gente, pero usted y yo no podemos. Así es que, ¿cómo diferenciar? Dos recomendaciones. La primera, cada vez que usted reciba un reconocimiento, un elogio, un aplauso, una expresión, bueno, primera prueba que debe pasar, ¿de quién vino? Usted debe meditar, ¿es una persona sincera? ¿Y yo le tengo por una persona noble? ¿Por una persona que me muestra cariño? De paso, ¿es una persona con madurez espiritual, con seriedad? ¿Es una persona que ni remotamente tendría motivo oculto hacia mí? Bueno, al hacerme esas pequeñas preguntas, ya puedo casi concluir que se trata de un elogio, no de una adulación. Pero si la persona que me dio el reconocimiento, el aplauso, las palmadas de ánimo, es reconocida como una persona conflictiva, maliciosa, nada de espiritual, bueno, usted ya sabe, esto es una adulación. Sin embargo, les diré algo todavía muy superior, que me lo enseñó ese anciano predicador. Me dijo: Carlos, cada vez que recibas un reconocimiento, un elogio, si es que lo recibís, mostrá gratitud, mostrá educación, mostrá un cariño recíproco. Agradecelo de corazón. Pero también me dijo, de corazón, nunca te lo creas. ¿Cómo así? Mostrar gratitud porque quizá fue una persona noble y agradecelo. Pero lo que sea que te haya dicho, mejor no te lo creas aunque sea cierto. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a mantenerte humilde. Y probablemente quien te dio el elogio es porque reconoce humildad en vos. Pero el día que saques de tu personalidad la humildad, esa persona sincera no volverá a reconocerte nada. Así es que no te creas nada. Con esto estoy diciéndome y extendiéndome decirles a todos: no nos creamos nada. De hecho, hermanos, si hoy en su trabajo se acercó una señora que no es su esposa y le dijo: don fulanito, qué bien se ve ahora, cómo le luce la corbata. Y resulta que su corbata es rosada y el pantalón morado. Y usted se lo creyó. Usted pensó: es que realmente soy atractivo, ¿no es cierto? Lo más seguro es que es una mujer manipuladora que está queriendo sacar provecho de su imprudencia, de su descuido y de no leer la Biblia. Y le puede costar muy caro, porque puede ser una trampa. ¿Para qué? Si usted es el jefe, a lo mejor para algún favor económico, laboral. Peor aún, ¿qué tal si es una trampa de sensualidad y puede destruir su vida? Y 30 ejemplos más. Ahora, quiero suponer que nosotros los hombres, raras veces en el día, muy pero muy raras veces en el día, se nos dicen elogios.
Yo creo que la mayor parte de nosotros los hombres más bien estamos acostumbrados a los rechazos, a los repudios, a los regaños. Pero hermanas, con ustedes es distinto. Con ustedes puede ser muy diferente. Así que recuerden. Pero volvamos al asunto de los impuestos, porque sé que algunos de ustedes están urgidos para que yo me les una y montemos una revuelta aquí, bíblica. Bien, les cuento que el impuesto que aquí se describe era llamado tributo. Y la historia dice que este es el impuesto que más cargaba a los judíos, económica y socialmente. Era el impuesto que más odiaban. No solo porque la carga económica era superior, sino que además era humillante. No hay tiempo para explicarles todo. Así es que ellos odiaban este impuesto. No era casualidad que pusieran esto en el asador. Ellos estaban seguros que con esta pregunta el Señor terminaría quemándose. No había salida. Si mostraba simpatía por pagar el impuesto, los judíos lo odiarían. Y si mostraba simpatía por no pagarlos, era culpable de rebelión. No hay forma. Creo que tomaron en cuenta casi todo, no en vano la confabulación y la conspiración. Digo, casi todo, porque pasaron por alto quién era a quien ellos querían sorprender. Pasaron por alto que Él es Dios, que sabía la maldad de sus corazones. De hecho, más tarde lean a detalle y descubrirán que antes de responder, nuestro Señor les dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Pero lo más emocionante es lo que nuestro Señor les respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es que no se trata de estar de acuerdo con el bien y con el mal. Fue una respuesta magistral que se extiende a nuestros días y significa que la Biblia dice que debemos los cristianos ser leales en el pago de nuestros impuestos, como también debemos ser leales a Dios en lo que respecta a lo espiritual. Aquellos de ustedes que no están cómodos con esto, bueno, yo no lo dije. Pueden mostrar su descontento con nuestro Señor. Yo solo estoy leyendo que la Biblia dice esto, pero si muestra un poco de desatino y está a punto de decir, pero es que pastor, eran otros tiempos, pare, no siga hablando más inconsistencias, porque no puedo decir otra palabra más difícil. Es que le voy a explicar. En ese entonces el gobierno de Roma era déspota, cruel, genocida y tenía una encarnizada y sangrienta persecución contra los cristianos. Y aún así nuestro Señor dijo: paguen sus impuestos. Si comparamos ese gobierno de Roma con los gobiernos de Latinoamérica, no todos, pero sí algunos como el nuestro, no estoy favoreciendo ni este, ni el anterior, ni el gobierno que sigue. Lo digo en términos generales. Si comparamos estos gobiernos con lo de Roma, nosotros estamos en un paraíso. No dije con esto que me gusta el porcentaje del descuento.
Solo dije que lo nuestro es un paraíso en comparación a lo que Roma imponía a esa comunidad. Hasta me temo que algunos pueden pensar que el gobierno en turno me ha animado a un sermón como este. Estoy lejos de eso, Solo estoy leyendo lo que aquí reza y diciéndoles a los que no pagan impuestos, páguenlos. Es lo que nuestro Señor nos ordena. O mejor aún, paguémoslos. Pero ¿saben qué es lo que temo? Que los que no estamos a gusto y en deuda con nuestros impuestos se debe porque tampoco le damos a Dios lo que es de Dios. Y eso es más grave. Así que si a algo me siento animado de exhortarles, no es a lo que ya dije, sino a lo que sigue. ¿A qué? A que le demos a Dios lo que es de Dios. Y en honor a ello les tengo que preguntar, ¿cómo es posible que no quieran recibir a Jesús como su Salvador? ¿Cómo es posible que se resisten a bautizarse? ¿Cómo puede ser que mes tras mes no tomen la Santa Cena? Porque no le quieren dar a Dios lo que es de Dios. Porque preferimos vivir revelándonos a lo que Dios dice. Eso es preocupante. Y por ello puedo decir sin siquiera dudarlo, los que no estamos dispuestos a darle a Dios lo que es de Dios, menos creo que estén dispuestos a darle al César lo que es del César. Cierto es que creemos que si a Dios no le damos lo que le pertenece, no vamos a tener graves consecuencias. ¿Está seguro? ¿Está segura? Según mi Biblia, sí. Según mi Biblia, el asunto es un tanto parecido. ¿A qué? Bueno, tarde o temprano, probablemente, aquellos que no estemos pagando impuestos, el gobierno nos alcanzará. Quizá. Pero no voy a decir quizá a la justicia de Dios. Allí diré, tarde o temprano, seguramente la justicia de Dios nos va a alcanzar. Yo no quisiera encontrarme en una actitud de rebelión, diciéndole a Dios, pues no me dio la gana. No quise levantar la mano nunca. No me he querido bautizar. No me antoja tomar Santa Cena. No quiero servir. No quiero ordenar mi vida romántica. Yo quiero vivir como yo quiero. Yo he dicho esto antes entre algún grupo de amigos, pero ahora lo puedo decir públicamente porque vi una encuesta. El mundo entero está sorprendido. ¿Cómo es posible que los demócratas hayan ganado las últimas elecciones? Me refiero a las de congresistas. Siendo que el presidente Biden, que es demócrata, está haciendo tan terrible, pero terrible trabajo. O sea, las encuestas lo califican como catastrófico. Claro, su edad parece ser que si sigue así lo pueden incapacitar. Ayer dijo que la pandemia les había provocado la muerte a unas 100 personas. Por supuesto, los diarios ya se imaginan. ¿Por qué es que entonces volvieron a votar por los demócratas? Porque hoy por hoy los demócratas, la encuesta lo dice, la de hoy, los demócratas son los que apoyan el homosexualismo
son los que apoyan el transexualismo y todos los ismos, son los que apoyan el aborto y son los que apoyan el asunto con los ilegales. Entonces la encuesta dice que ese país quiere que sus dirigentes les den libertad total. Obviamente los republicanos se oponen a eso. La pregunta en esa encuesta al final era, ¿seguirán ganando? Si me preguntaran a mí, yo creo que sí. Porque esos millones en ese país no es que quieran libertad, porque la libertad implica responsabilidad. Quieren libertinaje y que nadie les diga cómo deben vivir su vida, porque no están dispuestos a darle a Dios lo que es de Dios. Pero ¿para qué hablar de ese país si aquí habemos algunos que tampoco le queremos dar a Dios lo que es de Dios? Usted decide. Oremos.